¿Alguna vez te has detenido a pensar si ayudar a todos es realmente lo correcto? Desde pequeños nos enseñan que la bondad consiste en extender la mano, en dar sin esperar nada a cambio, en compartir con el necesitado. Y es cierto, la Biblia nos llama a ser generosos, a sembrar amor, a ser luz en medio de la oscuridad. Pero, ¿y si te dijera que no toda ayuda viene de Dios? ¿Y si te dijera que hay personas que, bajo la apariencia de necesidad, esconden corazones endurecidos, intenciones ocultas o incluso espíritus manipuladores? Personas que, en lugar de acercarte al Señor, terminan robándote la paz, drenando tu energía y desviándote del propósito que Dios trazó para tu vida. ¿Has sentido alguna vez que después de ayudar a alguien quedaste vacío, cansado o incluso con tu fe debilitada? Eso no es casualidad. Muchas veces no se trata de falta de gratitud, sino de una trampa espiritual que el enemigo coloca para desgastarte y alejarte de la verdad. Hoy vas a descubrir algo que pocos se atreven a decir: existen personas que la Biblia misma nos advierte que no debemos ayudar. Personas que, lejos de buscar redención, solo quieren aprovecharse de tu compasión y de tu fe. Y al final de este video te revelaré un tipo adicional de persona, tal vez muy cercana a ti, que podría estar contaminando tu vida espiritual sin que lo hayas notado. Pero antes de comenzar este poderoso mensaje, quiero invitarte a hacer algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, dame discernimiento. Esa frase no es solo un comentario, es un pacto espiritual. Cada vez que alguien lo escribe, este mensaje llega a más personas que están siendo utilizadas, manipuladas y agotadas sin darse cuenta. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo ayudas a que la verdad llegue a quienes aún están ciegos ante estos peligros. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí encontrarás enseñanzas que abrirán tus ojos a las tácticas del enemigo y fortalecerán tu fe en Cristo. Dios no te trajo aquí por casualidad. Te trajo porque quiere que aprendas a discernir, a protegerte y a tomar decisiones basadas en la sabiduría divina y no en las emociones humanas. Recuerda, el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, pero hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a desenmascararlo. ¿Estás listo para descubrir quiénes son esas 7 personas que no merecen tu ayuda? Abre tu corazón, porque lo que escucharás en los próximos minutos puede ser la clave para recuperar tu paz, tu energía y tu conexión espiritual. Comencemos. El primer tipo de persona que la Biblia nos enseña a evitar es el necio. Y aquí quiero que abras bien tu corazón, porque todos en algún momento hemos tenido cerca a alguien así. ¿Quién es el necio? Es aquella persona que, aunque la verdad esté frente a sus ojos, decide cerrarlos. Aunque le muestres con amor el camino correcto, prefiere tropezar una y otra vez con la misma piedra. Aunque la vida le dé lecciones claras, se burla, ignora y desprecia el consejo. A veces, movidos por la compasión, insistimos en ayudarlos. Pensamos: tal vez esta vez sí cambiará, quizás ahora sí escuchará. Pero la realidad es que el necio no quiere ser transformado. Su corazón está endurecido y sus oídos cerrados. La palabra de Dios nos advierte con firmeza. En Proverbios capítulo 14 versículo 7 dice: Aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Y en Proverbios capítulo 23 versículo 9 añade: No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Ves lo claro que es? Dios nos dice que no gastemos nuestras fuerzas tratando de convencer a alguien que no quiere ser convencido. Cuando insistes en ayudar a un necio, lo único que logras es cansarte, desgastarte y muchas veces llenarte de frustración. ¿Te ha pasado que después de aconsejar o tender la mano sientes que no sirvió de nada? Que al contrario, esa persona terminó en lo mismo y tú quedaste agotado, incluso con tu paz robada. Eso es exactamente lo que provoca el necio: absorbe tu energía, pero nunca cambia. Aquí hay una verdad que necesitas guardar en tu corazón: no todos están listos para ser ayudados. Hay personas que necesitan tocar fondo, pasar por procesos duros, para que recién ahí sus ojos se abran. Y en esos casos, tu insistencia no los salva, solo retrasa lo que Dios mismo quiere hacer en sus vidas. Escucha esto: tu responsabilidad es sembrar la semilla de la verdad. Pero el crecimiento, la transformación y el arrepentimiento solo lo da Dios.
Por eso, si intentas ser tú quien cambia al necio, terminas luchando una batalla que no te corresponde. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto? Que tu tiempo, tus palabras, tu esfuerzo y tu amor son tesoros. No puedes regalarlos a quienes no los valoran. Tu ayuda no debe desperdiciarse en quienes desprecian la verdad. Así que si hoy reconoces a alguien así en tu vida, entrégalo en oración a Dios, pero no sigas desgastándote. El Señor es el único que puede quebrantar un corazón necio y darle entendimiento. El segundo tipo de persona que la Biblia nos advierte que no merece tu ayuda es el perezoso. Estas son aquellas personas que quieren recibir todo, pero no están dispuestas a dar nada. Desean resultados, pero no hacen ningún esfuerzo. Sueñan con grandes cosas, pero nunca se levantan de la cama. Siempre tienen una excusa, siempre culpan a otros, pero nunca asumen su responsabilidad. La palabra de Dios lo dice con claridad en Proverbios capítulo 19 versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Sabes qué significa esto? Que la pobreza, la escasez y la falta de progreso del perezoso no vienen porque Dios no provea, sino porque Él mismo ha rechazado el esfuerzo. Y aunque parezca duro, cada vez que intentas resolverle la vida, lo único que logras es fortalecer más su pereza. El apóstol Pablo habló sin rodeos en 2 Tesalonicenses versículo 3 capítulo 10. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Palabras firmes que nos muestran la verdad. Ayudar constantemente al perezoso no lo impulsa, lo acomoda. Le quita la motivación de esforzarse y lo vuelve dependiente de ti en lugar de depender de Dios. ¿Conoces a alguien que siempre te busca para pedirte dinero, favores o soluciones rápidas, pero nunca se esfuerza por cambiar? Esas personas no necesitan más recursos, lo que necesitan es un cambio de mentalidad, disciplina y responsabilidad. La Biblia incluso compara al perezoso con un peligro. En Proverbios capítulo 18 versículo 9 se nos dice: El que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Es decir, el perezoso y el que destruye terminan siendo lo mismo, porque ambos desperdician lo que otros han trabajado con esfuerzo. Y aquí hay una verdad espiritual muy importante: cuando ayudas a un perezoso constantemente, te conviertes en su muleta. Le impides crecer, le quitas la oportunidad de aprender a depender de Dios y de sus propias decisiones. En otras palabras, en vez de hacerle un bien, estás haciéndole un daño. Dios quiere que seamos compasivos, sí, pero también que seamos sabios. No toda necesidad significa que tú debas suplirla. A veces la verdadera ayuda es decir: hasta aquí llego yo, ahora es tu turno de levantarte y esforzarte. Porque el amor verdadero no consiste en sostener al perezoso toda la vida, sino en confrontarlo para que aprenda que la bendición de Dios se recibe cuando hay diligencia, esfuerzo y obediencia. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 10 versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En conclusión, ayudar al perezoso sin dirección no es compasión, es desperdicio. Tu tiempo, tu esfuerzo y tus recursos son perlas valiosas, y debes sembrarlas en tierra fértil, no en corazones que se niegan a moverse. Ahora quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Tienes en tu vida a alguien que constantemente depende de ti, pero nunca se esfuerza por cambiar? Puede ser un amigo que siempre te pide dinero, un familiar que siempre te pide favores, o incluso alguien de la iglesia que habla mucho de fe pero nunca da un paso para crecer. Cada vez que lo ayudas, ¿realmente estás sembrando en su vida o solo estás alimentando su comodidad? Porque hay una gran diferencia entre apoyar a alguien en un momento de necesidad real y sostener continuamente a alguien que no quiere avanzar. La Biblia nos enseña que debemos trabajar con nuestras manos, ser diligentes y esforzarnos. Dios bendice el esfuerzo, pero no bendice la pereza. Si tú sigues cargando al perezoso, nunca lo dejarás ver la necesidad de depender de Dios y de levantarse en fe. Mira este principio espiritual: cuando ayudas de manera incorrecta, te conviertes en un obstáculo para el proceso que Dios quiere hacer en esa persona.
Tal vez Dios está permitiendo que enfrente las consecuencias de su flojera para que despierte, pero si tú llegas y lo rescatas, lo único que haces es retrasar la lección que Dios quiere enseñarle. Por eso, la mejor ayuda para el perezoso no es dinero, ni favores constantes. La mejor ayuda es enseñarle a ser responsable, a trabajar, a depender de Dios. A veces la palabra más amorosa que puedes decir es, yo ya no puedo ayudarte en eso, necesitas esforzarte. Recuerda que el Señor honra al que es diligente. Proverbios capítulo 12 versículo 24 dice: La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, el perezoso siempre termina siendo esclavo de sus malas decisiones, mientras que el diligente prospera. Así que, en lugar de gastar tus fuerzas en sostener a alguien que no quiere cambiar, invierte tus recursos en personas que realmente buscan crecer, que quieren levantarse y avanzar en los caminos de Dios. Esa es la verdadera compasión, ayudar donde la semilla dará fruto. El tercer tipo de persona que la Biblia nos advierte que no merece tu ayuda es el orgulloso. El orgulloso es aquel que cree que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Se ofende fácilmente cuando alguien le corrige, rechaza la instrucción y desprecia la sabiduría. Estas personas no aceptan consejo, pero siempre terminan en problemas. La Escritura lo declara claramente en Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, el orgulloso está destinado a tropezar, porque se resiste a humillarse. Y aunque tú intentes ayudarlo, lo más probable es que desprecie tu mano extendida y hasta se vuelva contra ti. ¿Te ha pasado que das un consejo con amor y lo rechazan con dureza? ¿Has tratado de advertirle a alguien de un error, pero se enoja contigo en lugar de escucharte? Esa es la señal clara de un corazón lleno de orgullo. El problema de ayudar al orgulloso es que no quiere reconocer su necesidad. Prefiere aparentar que todo está bien antes que admitir que necesita apoyo. Y aunque le des la respuesta, no la tomará en cuenta, porque su soberbia lo ciega. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 6 nos recuerda una verdad poderosa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios mismo resiste al orgulloso, ¿por qué habrías tú de gastar tus fuerzas en ayudarlo? Tu compasión no cambia su corazón endurecido, solo Dios puede hacerlo cuando decida humillarse. El tercer tipo de persona que la Biblia nos advierte que no merece tu ayuda es el orgulloso. El orgulloso es alguien difícil de tratar, porque cree que siempre tiene la razón. Es esa persona que jamás acepta un error, que se ofende cuando alguien le corrige, que se siente superior a los demás y que incluso llega a despreciar a quienes intentan tenderle la mano. Y aquí está lo peligroso, muchas veces confundimos el orgullo con seguridad. Pero no son lo mismo. La seguridad viene de Dios, el orgullo viene de un corazón altivo que no se rinde al Señor. La Biblia lo dice con total claridad en Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que el destino del orgulloso es la caída, porque su altivez lo lleva directo al fracaso. Y aunque tú quieras ayudarlo, aunque le des consejos sabios, aunque ores con él o le muestres la salida, si no quiere humillarse, rechazará todo. ¿Has vivido esto? Le adviertes a alguien sobre una mala decisión, pero en lugar de escucharte, se enoja contigo. Intentas corregirlo con amor, pero te responde con dureza. O incluso ayudas con tus recursos y, en vez de agradecer, se burla o te hace sentir que lo que diste no fue suficiente. Esa es la actitud del orgulloso, rechaza la ayuda, pero al mismo tiempo vive en ruina por no reconocer que necesita de Dios. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 6 nos revela un principio espiritual muy fuerte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios mismo resiste al orgulloso, ¿por qué gastarías tú tus fuerzas en sostenerlo? Si tu ayuda se convierte en orgullo para él, entonces no lo edificas, lo destruyes aún más. El orgulloso solo cambia cuando la vida lo lleva al punto de quebrantarse, y en ese momento no necesita tu compasión humana, necesita humillarse ante Dios. Mira lo que dice también Proverbios capítulo 11 versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir,
Cada vez que ayudas a un orgulloso, él no lo verá como un acto de amor, sino como algo que lo engrandece más. Nunca reconocerá tu esfuerzo, porque su corazón está cegado. Y al final, esa actitud puede contaminarte a ti, llenándote de frustración, enojo y hasta de sentimientos de inutilidad. Por eso, cuando te encuentres con alguien orgulloso, no inviertas tu energía en forzarlo a cambiar. Ora por esa persona, entrégala a las manos de Dios y aléjate cuando sea necesario. Porque tu misión no es cambiar corazones altivos, tu misión es cuidar el tuyo, mantener tu paz y sembrar donde realmente habrá fruto. El orgulloso no merece tu ayuda porque no la valora. Y recuerda, lo que no se valora, tarde o temprano se pierde. Quiero que ahora pienses, ¿cómo identificar a una persona orgullosa en tu vida? El orgulloso no siempre grita su altivez, muchas veces la esconde tras frases, actitudes o silencios. Te daré algunos ejemplos. El orgulloso nunca pide perdón, aunque sepa que se equivocó. Rechaza consejos, porque cree que nadie sabe más que él. Se burla de los demás o los menosprecia para sentirse superior. Y cuando recibe ayuda, en lugar de agradecer, actúa como si lo mereciera. Este tipo de personas no solo rechazan tu apoyo, también pueden contagiarte su espíritu de altivez. Porque si no tienes cuidado, su manera de ser puede llenarte de frustración, enojo o incluso de soberbia al querer demostrarles que tú tienes la razón. ¿Qué hacer entonces? La Biblia nos da la respuesta. En Proverbios capítulo 26 versículo 4 dice: No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Esto también aplica al orgulloso, no te rebajes a su nivel, no entres en discusiones inútiles, no intentes forzarlo a aceptar tu ayuda. El orgulloso aprenderá únicamente cuando la vida lo confronte y cuando Dios trate directamente con él. Recuerda algo muy importante, tu misión no es convencer, tu misión es sembrar. Puedes dar una palabra, puedes mostrar el camino, pero si esa persona la rechaza, no insistas. Como dice el libro de Mateo capítulo 7 versículo 6, no eches tus perlas a quienes no saben valorarlas. Entonces, ¿qué debes hacer si tienes un orgulloso cerca? Primero, ora por él, porque solo el Espíritu Santo puede quebrantar un corazón altivo. Segundo, pon límites claros. No te desgastes intentando convencer a alguien que no quiere escuchar. Y tercero, cuida tu paz. No permitas que su soberbia te arrastre al desánimo ni al enojo. El orgulloso no merece tu ayuda porque no la reconoce como un regalo de Dios. Pero tu oración sí puede abrirle el camino para que un día se humille ante el Señor. Hasta entonces, entrégalo a Dios y sigue adelante, porque tu energía y tu amor deben ser invertidos en personas que realmente buscan transformación. El cuarto tipo de persona que la Biblia nos advierte que no merece tu ayuda es el violento, el iracundo, aquel que vive dominado por la ira. Estas son personas que siempre están en conflicto, que buscan pelea en todo lugar, que levantan su voz y sus manos con facilidad. Nunca tienen paz, porque su corazón está lleno de enojo y resentimiento. La palabra de Dios nos da una advertencia muy clara en Proverbios capítulo 22 versículo 24 al 25. No te hagas amigo del hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. ¿Qué significa esto? Que si tú te acercas demasiado a una persona violenta, no solo perderás tu paz, sino que terminarás aprendiendo sus actitudes, imitando sus reacciones y atrapado en su mismo círculo de destrucción. Ayudar a un iracundo no es ayuda, es un riesgo. Porque muchas veces tu esfuerzo se convierte en una excusa para que descargue su enojo sobre ti. Y aunque intentes apoyarlo, terminarás herido por su manera de responder. ¿Has conocido a alguien que siempre vive discutiendo, que todo lo resuelve con gritos, que nunca escucha y que solo genera tensión donde llega? Esa persona no necesita tu ayuda humana, necesita urgentemente la intervención de Dios. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 29 versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es decir, el violento siempre arrastra a otros al pecado. Y si tú lo sigues, corres el riesgo de caer en su mismo comportamiento. Ahora quiero que entiendas algo muy importante, no todas las personas violentas levantan la mano,
algunas lo hacen con palabras. La violencia no siempre es física, también puede ser verbal o emocional. El violento es aquel que insulta, que grita, que humilla, que descarga su frustración en los demás sin pensar en las heridas que deja. ¿Cómo identificarlo en tu vida? Es la persona que discute por todo, incluso por cosas pequeñas. Es aquel que nunca escucha, solo quiere imponerse. Usa sus palabras como armas para herir, y muchas veces se justifica diciendo, así soy yo. Y cuando lo enfrentas, se hace la víctima, culpando siempre a los demás de su enojo. Ahora bien, ¿qué debes hacer frente a alguien así? En otras palabras, nunca respondas al violento con violencia, porque caerás en su mismo terreno. Si te pide tu ayuda, pero lo hace con gritos, con presión o con amenazas, lo mejor que puedes hacer es poner distancia. Tu paz es más valiosa que cualquier intento de ayudar a alguien que no quiere cambiar. Ten presente esto, ayudar a un violento es como tratar de apagar un fuego con gasolina. En lugar de calmarlo, terminarás envuelto en las llamas. ¿Qué hacer entonces? Primero, no te dejes atrapar por su círculo de ira. Mantén la calma y guarda silencio si es necesario. Segundo, ora por esa persona. Solo Dios puede sanar un corazón tan herido que se expresa con furia. Tercero, aprende a retirarte a tiempo. Poner límites no es falta de amor, es sabiduría. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los pacificadores no son quienes se meten en todas las peleas para intentar resolverlas, sino quienes saben cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo dejar que Dios obre. El violento no merece tu ayuda mientras no renuncia a su ira, porque su corazón no está abierto al consejo ni a la corrección. No pierdas tu paz intentando cambiar lo que solo Dios puede transformar. El quinto tipo de persona que la Biblia nos advierte que no merece tu ayuda es el hipócrita. La palabra hipócrita proviene del griego antiguo y se usaba para describir a los actores de teatro, aquellos que usaban máscaras para representar distintos personajes. En la Biblia, se refiere a quienes aparentan algo por fuera, pero por dentro son totalmente diferentes. El hipócrita puede parecer tu amigo, tu aliado, incluso alguien espiritual, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Jesús habló con mucha dureza contra los hipócritas, especialmente contra los fariseos, que mostraban una apariencia de piedad, pero en su interior había orgullo, maldad y mentira. En Mateo capítulo 23 versículo 27, Jesús les dijo estas palabras duras pero verdaderas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El hipócrita vive de apariencias, finge amabilidad, pero no tiene amor genuino, muestra humildad, pero en secreto alimenta su orgullo, parece piadoso, pero su corazón está lejos de Dios. Y cuando intentas ayudarlo, lo que hace no es recibir tu ayuda, sino aprovecharse de tu buena voluntad. Estas personas no valoran tu tiempo ni tu esfuerzo. Al contrario, usan tu confianza como un medio para sostener su doble vida. Hoy pueden mostrarse agradecidos, pero mañana hablan mal de ti a tus espaldas. Te hacen creer que son sinceros, pero sus acciones demuestran lo contrario. Por eso, la palabra de Dios nos enseña que debemos discernir, porque incluso el hipócrita puede acercarse con una sonrisa, pero en su interior hay engaño. Proverbios capítulo 26 versículo 24 al 25 advierte. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior máquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Qué significa esto? Que no podemos confiar ciegamente en todos. No todos los que se presentan como amigos lo son en verdad. Y cuando ayudas a un hipócrita, tarde o temprano descubrirás que esa ayuda fue en vano, porque él nunca tuvo la intención de ser transparente contigo. Debes tener cuidado, porque el hipócrita puede absorber tu energía emocional y espiritual. Puede hacerte sentir culpable si no cedes a sus manipulaciones, o hacerte dudar de tu discernimiento. Pero recuerda, la Biblia no nos manda a agradar a todos, sino a agradar a Dios. Y a veces agradar a Dios significa decir, no más.
no voy a dejar que mi ayuda sea mal usada por alguien que vive de apariencias. El hipócrita puede engañar a las personas, pero jamás puede engañar a Dios. Y aunque tu corazón desee ayudarlo, debes entender que tu ayuda no cambia lo que Él no quiere entregar, su verdadera vida a Cristo. ¿Cómo podemos identificar a un hipócrita en nuestra vida? El hipócrita casi siempre deja huellas, porque, aunque puede engañar por un tiempo, tarde o temprano su verdadera naturaleza sale a la luz. Primera señal, sus palabras no concuerdan con sus acciones. Te dicen que puedes confiar en ellos, pero cuando los necesitas, desaparecen. Prometen apoyo, pero no cumplen. Segunda señal, siempre buscan agradar a los hombres más que a Dios. Les interesa quedar bien, mostrar una imagen de bondad, ser reconocidos. Pero no tienen la intención de vivir en santidad. Tercera señal, se victimizan cuando los confrontas. El hipócrita no acepta corrección, porque su vida entera es una máscara. Cuando les muestras la verdad, reaccionan con enojo, manipulación o haciéndose las víctimas para desviar la atención de sus errores. Ahora bien, ¿cómo debes reaccionar ante estas personas? La Biblia no nos dice que las odiemos, ni que las tratemos con rencor, porque también son hijos de Dios que necesitan arrepentirse. Pero sí nos enseña a guardar nuestro corazón y no gastar nuestras fuerzas en quienes no son sinceros. Un ejemplo cotidiano, quizá conoces a alguien que siempre pide tu ayuda, pero cuando tú necesitas un favor, siempre tiene una excusa. O alguien que te sonríe de frente, pero sabes que detrás habla mal de ti. O personas que aparentan ser espirituales en la iglesia, levantan sus manos en oración, pero fuera de allí viven una vida completamente diferente. Ayudar a estas personas sin discernimiento puede dejarte vacío, frustrado y herido. Es como echar agua en un cántaro roto, por más que lo llenes, siempre se vacía. Por eso, el consejo bíblico es claro, en lugar de desgastarte en hipócritas, invierte tu tiempo y tu ayuda en quienes de verdad muestran frutos de humildad y sinceridad. Recuerda algo, el hipócrita puede ser tu amigo, tu familiar, incluso alguien en la iglesia. Pero si tu discernimiento te muestra que sus palabras y acciones no concuerdan, no te sientas culpable por poner límites. Porque tu tiempo y tu ayuda son valiosos, y deben estar al servicio de personas que realmente quieren acercarse a Dios. No olvides, el hipócrita puede engañar a los hombres, pero nunca podrá engañar a Dios. Y tarde o temprano, su verdad saldrá a la luz. El sexto tipo, el burlador o escarnecedor. Hay un tipo de persona aún más peligrosa que el necio, y es el burlador. El burlador no solo rechaza la verdad, sino que se ríe de ella, se burla de Dios, de la fe y de quienes buscan hacer el bien. Su corazón está endurecido, y en lugar de recibir consejo, ataca, ridiculiza y desprecia. En otras palabras, ayudar a un burlador es exponerte a sus ataques. Puedes hablarle con amor, mostrarle la verdad, advertirle de las consecuencias, pero él responderá con burla, con desprecio o incluso con odio. ¿Has conocido a alguien que se burla de tu fe? Que cuando compartes un versículo, hace chistes. Que cuando le hablas de Dios, cambia la conversación con sarcasmo. Esas personas no solo cierran su corazón, sino que intentan apagar la fe de los demás. El libro de Salmos 1:1 lo deja claro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, el hombre sabio no se sienta a compartir con los burladores, porque sabe que sus palabras contaminan, que su influencia enfría la fe, y que su burla puede sembrar duda en los corazones más débiles. Por eso, si te encuentras con un burlador, recuerda esto: no pierdas tu tiempo, no intentes convencer a quien solo quiere ridiculizarte. Tu silencio y tu firmeza valen más que 1000 palabras ante un corazón endurecido. El burlador es más peligroso de lo que parece, porque su arma no es la fuerza física, sino las palabras cargadas de burla, sarcasmo y desprecio. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 22 versículo 10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Esto significa que el burlador no solo se daña a sí mismo, sino que provoca división, discusiones innecesarias y hasta la pérdida de la paz en un hogar, en un grupo de amigos o incluso en una iglesia. Piénsalo por un momento: ¿cuántas veces una persona burlona ha sembrado desánimo en tu corazón?
Quizá has compartido un sueño, un proyecto o tu fe, y lo primero que recibiste fue una risa sarcástica o un comentario hiriente. Eso es exactamente lo que hacen los burladores, intentan apagar la llama que Dios encendió en ti. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo actuar: no discutas, no pelees, no intentes ganar un debate con un burlador. Jesús mismo, cuando fue escarnecido, callaba, porque sabía que las burlas vienen de un corazón endurecido. Aquí hay una verdad importante: tu deber no es convencer al burlador, sino guardar tu fe y tu paz. No expongas tus tesoros espirituales a quien solo quiere pisotearlos. Como dijo el Señor en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En lugar de desgastarte con un burlador, ora por él desde lejos. Pídele a Dios que toque su corazón, pero no entregues tu tiempo ni tu energía a quien solo busca destruir lo que el Señor ha puesto en ti. Recuerda, el burlador no merece tu ayuda, porque no la valora, no la recibe, y solo busca apagar tu luz. Protégete, apártate, y sigue firme en tu camino con Dios. El octavo tipo de persona que no merece tu ayuda es el chismoso. La Biblia habla con dureza contra la murmuración y el chisme, porque destruyen amistades, familias e incluso comunidades enteras. El chismoso vive de hablar de otros a sus espaldas, de inventar, exagerar o distorsionar las cosas para causar daño. Se alimenta de los errores ajenos y disfruta esparciendo veneno con sus palabras. Ayudar a un chismoso es peligroso, porque tarde o temprano usará lo que le confíes en tu contra. No respeta la verdad, ni la intimidad, ni la confianza. Y lo peor, se convierte en instrumento del enemigo para dividir lo que Dios quiere unir. En Levítico capítulo 19 versículo 16, el Señor advierte: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dios detesta la lengua que siembra discordia, porque el chisme no construye, destruye. No trae paz, trae división. No trae vida, trae muerte. Por eso, cuando te das cuenta de que una persona solo se acerca para criticar, murmurar o hablar mal de otros, aléjate. No caigas en su juego ni le des tu tiempo ni tu apoyo. Porque quien comparte chismes, tarde o temprano también hablará de ti. El chismoso es más peligroso de lo que parece, porque muchas veces no hiere con golpes, sino con palabras. Pero esas palabras se convierten en cuchillos que atraviesan la confianza, la paz y la unidad. La Biblia advierte en Proverbios capítulo 20 versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Esto significa que alguien que vive hablando de otros nunca sabrá guardar lo que le confíes. Hoy repite un rumor de tu vecino, mañana divulgará algo tuyo. Por eso, no expongas tu corazón ni tus asuntos personales frente a un chismoso, porque no sabrá respetarlos. Además, los chismosos no solo dañan la reputación de otros, sino que también corrompen a quienes los escuchan. Si prestas tu oído al chisme, aunque no repitas nada, ya formas parte de esa cadena de destrucción. Y poco a poco, esa semilla de desconfianza empieza a crecer en tu corazón. Por eso, Dios nos manda en Efesios capítulo 4 versículo 29. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pregúntate siempre, ¿lo que esta persona dice edifica o destruye, trae vida o envenena, honra a Dios o al enemigo? Ayudar a un chismoso, darle tu tiempo, tu confianza o tu atención, es abrirle la puerta al veneno de sus palabras. La mejor manera de protegerte es poner límites claros: no participes en conversaciones destructivas, no repitas lo que escuchas y no permitas que conviertan tu oído en un basurero de rumores. El Señor quiere que usemos nuestras palabras para sanar, levantar y edificar. Por eso, si alguien cercano a ti vive del chisme, lo más sabio es marcar distancia. Porque al final, quien siembra división nunca podrá cosechar verdadera amistad, ni respeto, ni bendición. Hemos visto juntos diferentes tipos de personas a las que la Biblia nos enseña a no ayudar ni acercar demasiado a nuestra vida. El necio que rechaza la corrección. El perezoso que no quiere esforzarse. El orgulloso que no reconoce su necesidad. El violento que solo trae destrucción. El hipócrita que finge santidad.
el burlador que menosprecia lo sagrado, y el chismoso que destruye con sus palabras. Dios nos llama a ser compasivos, sí, pero también sabios. No podemos desgastar nuestro corazón ayudando a quien no quiere cambiar, ni sembrar en tierra que solo desprecia la semilla. La verdadera misericordia consiste en discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo extender la mano y cuándo dar un paso atrás, confiando en que solo Dios tiene el poder de transformar esos corazones. Recuerda estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Cuida tu paz, protege tu fe y entrega tu ayuda a quienes realmente la valoran y buscan a Dios de corazón. Eso es ser un buen administrador de la gracia y del amor que Él ha puesto en ti. Si esta palabra llegó a tu vida, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este mensaje. Así juntos podremos seguir creciendo en sabiduría y en la verdad de Cristo. Que el Señor te dé discernimiento para amar con firmeza y ayudar con sabiduría. Dios te bendiga.